El río Pance, ubicado en el suroriente de Cali, es un símbolo ecológico y cultural para los habitantes de esta región. Este espacio no solo alberga una rica biodiversidad, sino que también es un punto de encuentro para actividades recreativas, deportivas y culturales. La comunidad caleña lo ha integrado en su vida cotidiana desde paseos familiares hasta eventos comunitarios, convirtiéndolo en un lugar lleno de memorias y significados colectivos. Bueno, el porqué de esta narrativa. El turismo en Pance ha crecido significativamente en las últimas décadas, generando impactos tanto como positivos como negativos. Por un lado, este auge ha contribuido a la economía local a través de la generación de empleo, el fortalecimiento de oferta cultural y recreativa y también de la promoción de la gastronomía tradicional, donde el sancocho y otros platos típicos juegan un papel clave en la experiencia turística. Por otro lado, el aumento de visitantes ha traído consigo desafíos ambientales como la contaminación y la alteración de los ecosistemas y la pérdida de algunas prácticas tradicionales. Este estudio es relevante porque busca analizar y documentar estos impactos con el fin de proponer estrategias para un desarrollo sostenible que respete tanto la naturaleza como las tradiciones culturales y gastronómicas de este lugar. Pues bien, el fundamento necesario para esta narrativa etnográfica titulada La cultura tejida alrededor del río Pance, tradiciones y turismo se fundamenta en una serie de conceptos y rastreos bibliográficos sobre las categorías planteadas, es decir, cultura, río Pance, tradiciones y turismo. Estos hallazgos que son un, como por así decirlo, ir tras las huellas de nuestro objeto de estudio, nos ofrecen como grupo de trabajo la posibilidad de abrir el panorama de comprensión en torno al campo de estudio seleccionado. En palabras de Gadamer, sería un viajar al horizonte histórico que cobija el objeto de análisis para comprenderlo sin sesgos en el presente. La primera categoría de nuestra narrativa es el río Pance, el cual ha sido un lugar de recreación y encuentro social para la comunidad caleña durante décadas. Y este espacio natural, ubicado al sur de Cali, es conocido por su importancia cultural y ambiental, siendo un sitio donde las familias disfrutan de actividades recreativas al aire libre. Esto me parece realmente valioso e interesante porque, a diferencia de mis compañeras, yo apenas llevo 2 años conociendo de Cali y realmente no me había interesado mucho por el río Pance. Pero en esta indagación me doy cuenta de que incluso antes de la colonia, muchos pueblos indígenas habitaban las laderas del río. En este caso son los gorrones, quienes fueron una comunidad indígena que su nombre proviene del pescado que constituía la principal base de su alimentación. Ellos practicaban esta actividad que se llama la pesca artesanal. Sí, pescaban del cauce del río, pero sin realmente afectar esa conexión, ese balance entre ser humano y naturaleza. Y además ellos tejían mantas y trabajaban el oro con habilidad. También fabricaban curiosos adornos con los que cubrían sus cuerpos. Y el jefe de la tribu, algo interesante es que se llamaba el Pete Cuy, y habitaba en el terreno elevado, distinguiendo su vivienda. Este grupo indígena, esta comunidad indígena, desapareció luego de la conquista, la colonización perpetuada por Belalcázar. Y pues hoy en día se sabe poco de estas comunidades. Son pocos los estudios que se encuentran al respecto, pero considero que es importante tener en cuenta el sentipensar de los pueblos indígenas, porque para ellos, como dice Ucubadura, que es una entidad encargada de la protección de los ríos, mencionan que los ríos son un elemento fundamental para sobrevivir dentro del territorio porque permiten el desarrollo de los pueblos, siendo fuente de alimento, de producción y relación espiritual. Y esto para los pueblos indígenas era realmente valioso. Ellos tenían una fuerte conexión con la madre naturaleza, con lo que ella le proporcionaba al pueblo.
E incluso actualmente se puede ver eso. La gente va al río a tener como una conexión espiritual, a despojarse de sus penas, de sus pesares, ¿sí? Ven al río, como dice aquí un artículo que encontré en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que el medio acuoso no es más que un modo de expresión de lo sagrado y nunca lo sagrado en sí mismo. Es decir, que vemos al agua desde años muy anteriores, pues estamos hablando de antes de la colonización, que vemos al agua como un medio espiritual, un medio de expresión de lo sagrado, ¿sí? Porque el agua nos puede recordar a esa conexión que tenemos con la madre tierra o a la conexión que quizá Dios nos da con la naturaleza, ¿sí? Que estos lugares pueden ser un entorno para conectar con Él, para limpiarnos de penas, de pesares, de pecados, porque incluso el agua ha sido el símbolo de purificación de los pecados con el bautismo. Entonces, indagar esta historia, esta breve historia del río Pance, le da mucho valor a lo que queremos explorar, que son las tradiciones, y cómo estas tradiciones pues quizás se han visto afectadas por el turismo exacerbado de la población, que no es mucho, en muchos casos pues no es así, pero es algo a tener en cuenta. Cómo este turismo quizá puede ir disolviendo, desdibujando las tradiciones de la comunidad en cuanto a su herencia transgeneracional, digámoslo así, desde los pueblos indígenas. De izquierda a derecha tenemos en primer lugar una imagen que recrea cómo era el pueblo de los gorrones, el cual habitaba la zona del río Pance. Están vestidos con sus artilugios hechos de oro, forjados de oro por ellos mismos. Después tenemos un reglamento con algunos ejes, puntos que se deben de tener en cuenta al momento de usar el río Pance. Son cosas obvias las que ahí se dicen, como recoger la basura que se lleva, si tienes mascotas y hacen sus heces, recogerlo, no orinar en el agua del río y así sucesivamente, que son reglas para cuidar el río, porque todo este mal uso, las malas costumbres hacen que su cauce, el agua del río se contamine. Y pues esto no es lo que queremos, porque el río Pance es el último de los 7 ríos de Cali que está en buena conservación. Aunque esto no fue así, porque hace unos años el río estaba sufriendo realmente, pero se han hecho jornadas de conservación y concientización en torno a su cuidado, porque es un río importante no solo para el pueblo Pance, que es la zona rural, que queda, digámoslo así, detrás de Ciudad Jardín, de Pance Bajo. Entonces es muy importante para la población que vive ahí, y también para la zona baja de Pance, que es la zona urbana, porque de aquí esta agua llega a un acueducto y se distribuye en esta zona. Y pues no solo es por el agua y su distribución que es importante, sino también por la cultura, las tradiciones que se han tejido en torno a él. Es un río realmente antiquísimo que hay que cuidar. Y la última imagen, es una fotografía que capturé de la visita que tuve en esa zona. Pues como era zona de verano, su cauce está un poco bajo. Es un río con muchas rocas, pero su agua es realmente deliciosa, se puede disfrutar. Es fría, pero es un frío que relaja. Se siente como una conexión con su cauce y demás. Es realmente exalta el espíritu estar ahí. La segunda categoría es la cultura.
la cual de acuerdo a la UNESCO en 1982 se define como los distintos rasgos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad. Esta abarca las artes, el estilo de vida, los derechos humanos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Es la cultura la que le da forma a los individuos y a las sociedades, fomentando la unidad a través de valores y tradiciones compartidas. Por lo cual se podría decir que el río Pance no es la cultura en sí misma, pero es el medio por el cual se hace cultura. Es el medio por el cual los habitantes de la zona rural de Pance principalmente y algunos habitantes ya caleños de la zona urbana han forjado tradiciones alrededor del río, no solo tradiciones materiales como puede ser un paseo de olla, el compartir con la familia el fin de semana en el río, sino también tradiciones místicas, tradiciones orales en cuanto a los baños espirituales que se hacen en sus aguas o los mitos y las leyendas que se tejen alrededor de sus aguas, ¿sí? Y estas prácticas son las que se transmiten de generación en generación, porque el río es como el medio de conexión de la comunidad y incluso en muchas culturas es el agua el medio donde se reúne la gente a dialogar, a compartir saberes, y estas prácticas pues vienen de antaño, pero hoy en día pues no exactamente, aunque sí se replican en estas sociedades modernas, ¿sí? Principalmente en las personas que quieren recrear como esa conexión con la madre tierra, recrear esas historias que quizás han visto en álbumes de fotografías familiares donde sus familias compartían el sancocho de leña, el paseo de olla en el río. Entonces quieren como retomar estas tradiciones que hacen parte de la cultura, ¿sí? No obstante, pues también vemos que el cuidar o el no cuidar el río Pance hace parte de la cultura de las personas, porque para muchos es un rasgo cultural tener presente el sentido de conexión con la madre naturaleza, la madre tierra, mientras que para otros el río solo se ve como un lugar de recreación, por lo cual no se interesan por dejar su zona limpia, llevarse sus basuras, sino que solo lo ven, sí, como un medio recreativo, un lugar, otro, para hacer cosas que en espacios cotidianos no se harían. Entonces es algo interesante como la cultura hace parte, la cultura no, el río hace parte de prácticas culturales que tejen la cosmovisión del mundo de las personas, la forma de pensar, de sentir en relación a la naturaleza. Es interesante ver esto. La tercera categoría que fundamenta esta narrativa etnográfica es tradiciones. La tradición, de acuerdo con Kiss en 2024, se menciona que es un conjunto de costumbres, prácticas o creencias transmitidas de generación en generación dentro de una comunidad, sociedad o cultura. Las tradiciones pueden abarcar distintos aspectos de la vida, como rituales religiosos, festividades, modos de vestir, formas de cocinar, canciones, danzas y otras maneras de conmemorar elementos importantes de la sociedad. También la alcaldía de Cali, en su inauguración del Ecoparque Corazón de Pance, mencionaba que en los rituales indígenas el agua es un elemento sagrado que limpia el espíritu del niño y lo introduce en la comunidad y espiritualidad de su pueblo. Y algunas de estas ceremonias, ritos con el agua, incluyen el uso de plantas medicinales, incienso e instrumentos musicales. Esto es realmente interesante porque
Se sabe que desde la época precolombina el agua ha sido un elemento sagrado, un elemento de conexión con la naturaleza, y es alrededor de ella que se han tejido costumbres, tradiciones, ritos que incluso hasta el día de hoy se mantienen, como son los baños espirituales, ¿no? Aunque, bueno, en esta época de modernidad, ya después de la colonización, mucho después, se ve también el paseo de olla, que fue una tradición realmente importante no solo en Pance, sino en toda Colombia, porque era el momento del año, digámoslo, un 1 de enero. Era ese momento del año, el primer momento del año que congregaba a toda una familia, porque pues con esta exacerbada, esta rápida modernidad, ya no había tiempo de conexión con la familia. Entonces era ese 1 de enero. Incluso ahora es el 1 de enero donde las familias se reúnen a compartir historias, a compartir un alimento alrededor del río. Entonces esto es realmente interesante, importante, aunque bueno, se sabe que como el paseo de olla, esta tradición tan linda, y los baños espirituales que limpian el espíritu, son tradiciones que generan contaminación en el río, ¿no? Principalmente cuando no se hace a conciencia o no se limpia después de. Sin embargo, son tradiciones que todavía la gente mantiene, todavía tiene en su interior. Y otras tradiciones más actuales son el senderismo, el deporte. Realmente es algo que ha tomado como vuelo, y en este ecoparque se ve bastante que las personas llegan, ya sea una persona o con pareja o familias, llegan a caminarse todo el ecoparque, a caminar o a trotar todo el ecoparque, y así no solo hacen deporte, sino que también respiran aire fresco, se purifican y demás, porque pues estas zonas son zonas que realmente tienen un aire, es la calidad del aire que se siente distinto al de la ciudad. Y esto también se vuelve una tradición, ¿sí? Porque es algo que se hace costumbre y cambia la manera de relacionarse con el lugar, ¿sí? La manera en que las personas se relacionan con el lugar. Ahora aquí tenemos algunas imágenes que se relacionan con lo dicho en las tradiciones y en la cultura, que es relacionado a los cuentos, a las leyendas, a las historias orales que se tejen alrededor del río Pance. Es un compilado de cuentos que menciona a la Llorona, al hombre sin cabeza, al pescador, que son quizá relatos orales de terror, por así decirlo, que los pobladores de Pance han escuchado y quizás han visto alrededor del río Pance. Pero esto es muy poco, depende de la temporada. También tenemos aquí que está el río Pance, pero después de tú estar en el baño, darte un duchazo, un chapuzón en sus aguas, vienes a comer un rico sancocho, un rico pescado en el restaurante de el Ecoparque. Aquí tenemos después los jabones Rey, los cuales, no sé, tienen como un sentir místico, algo sagrado, que les dan la categoría de símbolo de limpieza, de purificación del alma, y son los elementos que utilizan en estos baños espirituales, que la gente se lava con su jabón azul y después tira el pedacito de jabón al río y que ahí se van sus males. Esas son historias que dicen las personas. Son baños que se hacen una vez al mes, cada inicio de mes, y pues las personas dicen que funciona.
Y por último tenemos también que también se hace costumbre como dejar la basura que utilizan. Aquí encontramos algunas latas de cerveza alrededor del río, que se hace costumbre dejar basura, pues lo cual no se debería hacer porque esto se demora en degradarse y visualmente no es bello, no es algo que sea natural dejar basura por ahí. Y pues también con los jabones hay elementos que son malos para el agua, sí, contaminan. Entonces hay que pensar realmente con qué elementos se hacen estos baños para no maltratar el cauce del río. Por último, la tercera categoría es turismo. Se observa que el turismo creciente ha generado preocupaciones sobre el impacto ecológico, como la contaminación del agua y la degradación de la fauna y flora del área, afectando también las prácticas culturales de la comunidad local. Algunos estudios previos han documentado estos impactos ambientales y culturales, destacando la importancia de Pance como un símbolo de identidad caleño. Se han identificado riesgos asociados al turismo masivo, como la reducción de la calidad del agua y la presión sobre los recursos naturales. Se sabe que el río Pance, en su zona más alta, ha sido objeto de minería para extraer algunos elementos de gran valor para las multinacionales. Pero esto también, y no solo el río Pance, sino las zonas aledañas como las montañas o algunos bosques que han sido objeto de explotación, pero también han habido campañas para que esto no se haga, porque pues es el último río de mayor limpieza, claridad que queda en Cali, y sus montañas son realmente importantes porque es por esta zona que entran los vientos del sur que hacen que Cali no sea tan calurosa, que no se sienta esa presión atmosférica tan fuerte. Por eso son de gran importancia. Y entonces si se explotan estos recursos, altera las dinámicas culturales de la comunidad, porque entonces las personas ya no se podrían abastecer del agua de este río porque va a estar contaminada, o no podrían disfrutar. Es un bien, o sea, estas montañas son un bien me parece, de primer orden, porque son bienes que recrean el espíritu, la visión, ¿sí? Recrean a las personas. Son bienes no materiales. Entonces se hacen importantes para estas dinámicas culturales de la comunidad, de su conexión con la madre naturaleza, con el río, con las plantaciones que pueden tener en estos lugares. Entonces, si se explotan con la minería, no solo con el turismo, pues esto cambiaría la forma de la comunidad en relación a su entorno. El turismo también, pues el turismo creciente, el turismo exacerbado, genera incomodidad en las comunidades, porque es traer a personas de otros lugares a su propio lugar de encuentro, es decir, al lugar de la comunidad. Entonces también esto genera que personas externas disfruten de servicios que solo eran para la comunidad, pero pues esto se hace por generar crecimiento económico también, lo cual en cierto modo beneficia a la comunidad, porque pues se sabe que este turismo genera dinámicas económicas, que las personas vendan sus productos y se sostengan. Pero pues actualmente no se propone un turismo que genere un impacto negativo en las comunidades, sino
que se habla de un turismo cultural, el cual la ONU menciona que es un tipo de actividad turística en la que la motivación esencial del visitante es aprender, descubrir, experimentar y consumir los atractivos productos culturales, materiales e inmateriales de un destino turístico. Y estos atractivos o productos se refieren a elementos materiales, intelectuales, espirituales y emocionales distintos de una sociedad que engloba las artes y la arquitectura. Y esto realmente sí se ve en Pance y con el río, porque las personas, algunos turistas que vienen del extranjero, no van al río esencialmente a bañarse, a recrearse de sus aguas, sino a hacer avistamiento de aves o avistamiento de algunos animales que en sus países no se notan, o van a hacer senderismo en estas montañas como Pico del Oro, Pico Pance y demás, y asimismo disfrutan de las cascadas que se encuentran en estos paisajes naturales, lo cual ha cambiado las dinámicas de turismo en Pance, porque anteriormente las personas solo hacían turismo en Pance, en el río, iban al río a bañarse, eran muchas personas recreándose en sus aguas que después generaban desechos, muchos desechos que la misma comunidad tenía que limpiar. Y actualmente también el Ecoparque Pance y otros clubs privados han generado como un turismo, pero un turismo solo para algunas personas. Ya son pocas las personas que van al río, que disfrutan del turismo en el río, porque algunas van solo a caminar, a hacer senderismo, y otras tantas sí van al río. Pero estas dinámicas de turismo que impacta ecológicamente y negativamente han disminuido. La primera persona que se le realizó la entrevista fue Edward Quintero, quien es un ciudadano caleño de 47 años. Practica deporte montando bicicleta todos los viernes y domingos en las mañanas. Su recorrido habitual comienza en su hogar ubicado en Ciudadela Confandi y se extiende hasta Pance. Cuando me acerqué al señor Edwin, él estaba con su familia recogiendo piedras y limpiando un chamizo, tal como se ven en las fotos. Esto me causó gran curiosidad, así que le pregunté qué estaban haciendo. Él me comentó que en su casa estaban preparando el pesebre y querían llevar piedras de diferentes tamaños. Después de esta breve introducción, comencé con las preguntas que ya tenía preparadas. Primero le pregunté qué recuerdos tiene de sus visitas a Río Pance en su niñez o juventud y en qué se diferencian de la experiencia actual. Edwin recuerda que su papá lo llevaba a Río cada sábado y domingo por la mañana. Ellos solían montar bicicleta hasta llegar a ese lugar. Aunque al principio no le gustaba madrugar, con el tiempo se acostumbró a la rutina. Así que una de las cosas que más le gustan ahora de Pance es la pista para bicicletas que colocaron, ya que permite que quienes montan tengan su propio carril. Sin embargo, también señaló algunos cambios que no le agradan, como lo es el ruido. Antes el lugar era mucho más tranquilo, ahora la música que ponen los negocios o los visitantes interfiere con la conexión con la naturaleza. Además, Edwin recordó que al llegar a Río, su papá extendió una cobija grande para descansar juntos antes de darse un gran chapuzón en el agua. Esa rutina se mantuvo hasta hace poco, ya que su padre falleció. Luego le pregunté, ¿ha notado algún cambio en la flora y fauna de Río a lo largo de los años? Edwin mencionó que el caudal del río ha disminuido significativamente. Antes el río era mucho más caudaloso y hacía un sonido fuerte que ahora ya no se escucha. También le pregunté si alguna vez había cocinado en el río, a lo que él respondió que no, ni él ni su familia lo hacían. Como iban en las mañanas, siempre regresaban a almorzar a casa. Finalmente le pregunté cuál es la actividad que más disfruta hacer en el río Pance. Edwin respondió que lo que más le gusta es trotar alrededor del río, algo que le permite mantenerse activo y, a su manera, reconectar con el espacio. Al terminar la primera entrevista, noté que había un grupo de mujeres adultas mayores realizando cuadros cerca del río.
Algo que observé es que ellas disfrutaban mucho de este momento, compartían diferentes anécdotas y también se reían mientras cosían. Luego me acerqué y conocí a Berenice Dávila, una ciudadana caleña que lidera procesos comunitarios en el oriente de la ciudad. Berenice me explicó que lleva trabajando con estas mujeres por más de 5 meses, con el objetivo de que puedan relajarse un poco de su rutina diaria y aprender cosas nuevas. Como parte del cierre de este proceso, ella decidió llevarlas a Río Pance, un lugar que muchas de ellas recordaban con cariño de su infancia. Berenice me contó que muchas de estas mujeres son desplazadas y al iniciar el proyecto compartieron recuerdos de su niñez, cuando iban a Pance con sus familias y algunas veces lo hacían para cocinar juntos, aunque en otras ocasiones solo podían ir después de pedir dinero para subsistir. Cuando lograban compartir alimentos que les regalaban, sentían que esos momentos eran lo mejor, estar con sus hermanos y padres junto al río. Después de escuchar esta historia, dirigí mis preguntas a las integrantes del grupo. Les pregunté, ¿han notado algún cambio en la flora y fauna del río a lo largo de los años? Una de ellas mencionó que antes muchas personas dejaban basura y restos de comidas tiradas cerca al río. Aunque eso era malo porque contaminaba el ambiente, para ella representaba una gran oportunidad, ya que pueden recoger esa comida y llevarla a sus casas. Luego les hice otra pregunta. ¿Creen que el turismo ha creado oportunidades laborales para la comunidad local o ha tenido consecuencias negativas? Otra integrante respondió que antes las personas vendían cosas sencillas como paquetes de papas y dulce, y todo era mucho más económico que ahora. Eso ayudaba a las familias de la zona a mantenerse, algo que ahora es más complicado debido al incremento de precios y a la comercialización que hay en ese lugar, ya que venden solteritas, obleas, helados y demás frutas que representan a Cali. Por último, entrevisté a una pareja de esposos caleños que llevan 42 años de casados y que por tradición visitan el río Pance con su familia 2 veces al mes. Aunque ellos mencionaron durante la entrevista que en algunas ocasiones suelen ir más veces al río, ya que se hacen baños con jabón azul para así quitarse las malas energías. Después comencé con la pregunta, ¿han notado algún cambio en la flora y fauna del río a lo largo de los años? Ellos mencionaron que el río solía ser mucho más grande y caudaloso, y que antes no habían tantas piedras como ahora. Además señalaron la presencia de unos bichos que se reproducen entre las piedras debido a los restos de comida que las personas arrojan al río. También de las ocasiones en que las personas se limpian las manos con la misma agua. El señor Mario añadió que, aunque antes las personas cuidaban menos el medio ambiente porque cocinaban directamente allí, ahora hay más restricciones, lo que es un buen aspecto. También destacó que uno de los cambios positivos es la pista para correr, ya que motiva a las personas a hacer ejercicio. Sin embargo, mencionó que en el pasado había menos contaminación ambiental por ruido. Como antes había menos restaurantes, el ambiente era más campestre y las familias solían llevar su propia comida en lugar de depender de los negocios. A continuación, les pregunté, ¿cuáles son las actividades que ustedes disfrutan más al visitar el río? El señor Mario respondió que lo que más le gusta es compartir en familia, caminar entre los árboles, apreciar los pequeños animales que se encuentran en el camino y disfrutar del clima fresco y diferente. Finalmente les pregunté, ¿creen que el turismo ha creado oportunidades laborales para la comunidad local o ha tenido consecuencias negativas? Ambos coincidieron en que los pequeños negocios han incrementado considerablemente y han permitido que muchas personas generen ingresos al vender sus productos. No obstante, señalaron que este crecimiento también ha traído un aumento en la contaminación, ya que no hacen un buen uso de las canecas y dejan tiradas bolsas, tapas y otros desechos, lo cual afecta la limpieza del lugar. Y la cultura caleña también se ve afectada. La interpretación de los hallazgos en la comunidad caleña. Y para ello, primero vamos a hablar sobre los recuerdos y conexiones con el río Pance, ya que al escuchar y dar voz a los participantes en estas entrevistas, permitimos visibilizar tradiciones, recuerdos y experiencias que de otro modo permanecerían ocultas si no fuese por la memoria.
Esto se relaciona con lo que menciona Carrillo Mora en el año 2010, citado en Vargas, Martínez y Barón en el año 2019. La memoria, entendida desde una perspectiva neuropsicológica, es el proceso mediante el cual adquirimos, guardamos y recuperamos la información. Sin esta capacidad sería imposible asumir una identidad personal o dotar de sentido nuestra vida. Gracias a la memoria, hoy es posible relatar muchas de estas historias que enriquecen nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos como comunidad caleña. La memoria no solo da forma a nuestra identidad individual, sino que también actúa como un puente que conecta generaciones, permitiendo que las tradiciones y las historias compartidas sigan vivas como se pueden ver a lo largo de esta investigación. Es a través de ella que las comunidades mantienen sus lazos, transmiten sus valores y construyen un sentido. En el contexto de estas entrevistas, la memoria cobra un papel fundamental a recuperar y preservar relaciones que podrían perderse con el tiempo. Cada testimonio no solo es una expresión personal, sino también una pieza del tejido cultural que enriquece la historia colectiva. Luego tenemos el impacto ambiental y percepción del cambio, además de los emprendimientos alrededor del río Pance. Los entrevistados Mario, Cristina, Berenice y Edward destacaron cambios y mejoras observadas en las prácticas, infraestructuras y percepciones sobre el río Pance. Además señalaron un tema poco discutido, el cual es la contaminación auditiva. Este aspecto es analizado en profundidad por Cohen y Castillo en su libro Ruido en la ciudad, contaminación auditiva y ciudad caminable, en el cual mencionan que el ruido excesivo de múltiples fuentes durante las actividades cotidianas genera contaminación auditiva, un tipo de contaminación ambiental intangible que afecta el ambiente y el paisaje sonoro de las ciudades, paradójicamente de forma discreta, y tiene importantes repercusiones en la salud y calidad de vida de las personas. Página 71. Asimismo, durante la realización de las diversas entrevistas, pude escuchar varias canciones reproducidas simultáneamente por diferentes personas, ya que cada una de ellas lleva su propio parlante. Además, los negocios locales también contribuyen al ambiente musical. El género que más predomina es la salsa, ya que como parte de la comunidad caleña es lo que generalmente escuchan los habitantes de Cali. Por otra parte, aunque una de las entrevistadas mencionó que la presencia de vendedores locales contribuye al sustento de muchas familias, los demás entrevistados coincidieron en su apoyo, pero señalaron que no existe una conciencia ambiental adecuada respecto a los residuos que ya no se necesitan. Además, pude observar que hay muy pocas canecas de basura y las que hay están alejadas de donde se encuentran la mayoría de las personas, lo que dificulta que puedan depositar sus desechos de manera adecuada. Para concluir, al realizar esta investigación se pudo observar que el río Pance tiene múltiples significados y prácticas que se transmiten de generación en generación, convirtiéndolo en un elemento clave para la identidad cultural de la comunidad caleña, como para su ecosistema. En cuanto al impacto del turismo, se evidencia que, aunque ha aumentado significativamente este fenómeno, genera tanto efectos positivos como negativos. Por un lado, el turismo impulsa la economía local y permite que las tradiciones y las costumbres caleñas, como la música y la gastronomía, lleguen a un público mucho más amplio. Sin embargo, también se presentan desafíos ambientales, como la gestión de residuos que afecta directamente el ecosistema del río. Así que es necesario implementar medidas sostenibles que minimicen esos impactos, garantizando que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando de este valioso recurso natural y cultural. Finalmente, retomando nuestra pregunta guía para el ejercicio etnográfico, ¿cómo impacta el turismo en el ecosistema del río Pance y en la influencia de las costumbres y tradiciones culturales de la comunidad caleña? Encontramos que el turismo ha transformado significativamente las dinámicas comunitarias y culturales en torno a este espacio natural. Y no solo el turismo, sino también las dinámicas de la modernidad. Sin embargo, ciertas tradiciones persisten como un legado vivo que se transmite de generación en generación, reflejando el arraigo, la conexión de las familias caleñas con el río. Entre estas tradiciones se destaca la gastronomía, como por ejemplo las preparaciones típicas del sancocho de gallina cocinado
a la leña junto a las orillas del río Pance constituyen una experiencia culinaria y también un acto de conexión familiar y comunitario. Estos encuentros gastronómicos representan un puente entre el pasado y el presente, donde la comida se convierte en un vehículo de memoria y resistencia cultural frente a los cambios impuestos por la modernidad. Es este punto por el cual las personas se reúnen, las familias se reúnen a compartir un tiempo de esparcimiento que por estas dinámicas de modernidad tan fútiles, tan rápidas, se pierden. Además, el río Pance conserva un significado espiritual para muchas personas. Más allá de ser un lugar de recreo, de recreación, es visto como un espacio de purificación, contemplación y encuentro con la naturaleza. Algunas familias aún practican rituales tradicionales que expresan respeto y gratitud hacia el río, consolidándolo como un símbolo de identidad caleña y un eje de espiritualidad que trasciende generaciones. Se nota una dicotomía entre estas expresiones de lo sagrado de ver al río como al agua, al río, como un elemento limpiador que purifica males, pensamientos y demás, y también estas costumbres de la modernidad de ir al psicólogo para algunas personas que más que el río para sanar sus penas. Entonces son cositas que quizás se pierden en las juventudes de ahora, pero hay unos cuantos que todavía toman estas tradiciones de ir al río para limpiarse, las toman para conservarlas como reliquias familiares. Y aunque el turismo y los elementos de la modernidad han introducido nuevas dinámicas que a menudo diluyen las prácticas culturales tradicionales, hay familias y grupos comunitarios que se esfuerzan por preservar estas experiencias de antaño. Y así es como el río Pance se configura como un espacio de tensiones entre lo moderno y lo tradicional, pero también como un escenario donde la resistencia cultural encuentra formas de manifestarse en lo cotidiano, como lo he visto en nuestras entrevistas, donde está el señor ciclista que llega al río unas cuantas veces a la semana para retomar esos hábitos, esa costumbre que su padre le heredó de estar en conexión con la naturaleza, con el deporte. O tenemos también a las señoras que como un colectivo feminista, femenino, van al río a tejer y a conectarse con el cauce, con el sonido que éste genera. Sí, son espacios de purificación que descanso estas actividades cotidianas para estar ahí en el río tejiendo. Y el tejer es también algo realmente satisfactorio para la mente, para desconectar la mente. Y tenemos también las otras personas que van al río a hacerse sus baños espirituales cada mes, los cuales conectan su espíritu con el agua y también los desconectan de esos malos pensamientos o preocupaciones que la cotidianidad genera. En educación infantil, considero que el río Pance no solo es un espacio físico, sino que es un escenario lleno de vida y de aprendizajes donde los niños, las niñas y los jóvenes pueden descubrir el mundo que los rodea a través del juego y la exploración del medio, tal como lo señala Britton en el año 2017. Los niños aprenden mediante el juego, experimentando con las cosas que tienen a su alcance, descubriendo que el agua está mojada, que puede ser fría o caliente, o que se puede verter de un recipiente a otro. Todos estos aprendizajes espontáneos, que son motivados por sus necesidades de desarrollo, también se trasladan al entorno natural del río, donde la interacción con el agua, las piedras y el paisaje estimula su curiosidad nata, ya que nadie se lo está imponiendo, sino que son sus intereses. Asimismo, el río se convierte en un aula sin paredes, donde los pequeños desarrollan no solo su comprensión sensorial, sino que también una
moldear su presente, sino que también va a crear recuerdos que se convertirán en un legado, tal como lo podemos evidenciar en las entrevistas pasadas. Este vínculo entre la infancia y el río es transgeneracional. Las vivencias de los abuelos, las enseñanzas sobre el cuidado del entorno y las tradiciones familiares también se van a transmitir como un patrimonio vivo en unas generaciones. Para terminar, se puede evidenciar que en todas las entrevistas las personas recordaron sus vivencias y sus infancias para hablar del presente, siendo esta una memoria que queda para siempre. Por otra parte, pero de manera similar desde la literatura, los ecos de historias que guarda el río Pance de sus habitantes, turistas, incluso comunidades indígenas precolombinas son de gran valor para la creación y promoción de relatos orales y escritos que se pueden elaborar desde la literatura. Es reconocer la historia de un lugar tan emblemático como el río Pance para plasmar en palabras escritas el sinnúmero de conocimientos y tradiciones que emergen de este lugar natural y así preservarlos en el tiempo. Pero no se habla solo de escribir para hacer un legado o un archivo, sino también escribir estas historias para transmitirlas de generación en generación, para compartirlas en las aulas de clase y así que los estudiantes que sean de este sector, de esta comunidad, reconozcan, sepan de su historia o de las historias de sus abuelos, ¿sí? Que se interesen por reconocer esas huellas ancestrales, esas vivencias que sus antepasados tuvieron el placer de vivir y que quizá estas historias los inspiren a hacerlo igualmente. Yo como estudiante de gastronomía puedo apreciar cómo la gastronomía representada en el sancocho que se realiza allí en el río Ponce refleja nuestra identidad cultural, convirtiéndose en un símbolo de convivencia y tradición. Preparado con ingredientes locales y técnicas tradicionales, el sancocho va más allá de lo culinario, ofreciendo a las familias momentos de conexión emocional. Es un ejemplo claro de cómo la gastronomía puede fortalecer vínculos, preservar nuevas raíces mientras se integra el turismo de manera auténtica y significativa en nuestra ciudad. Yo como estudiante de gastronomía